Mil gracias por permitirme estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores del cuarto coloquio de la Red de Investigadores en Ciudadanía, especialmente a la doctora Marta Curcio, por su deferencia al invitarme a compartir las reflexiones que hemos realizado sobre la formación de maestros y formación ciudadana en la Universidad de Ibagué. Agradecer además a la doctora Liliana del Basto, directora del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima. Su cálida compañía me ha permitido acercarme al tema de la ciudadanía. Y digo acercarme porque son pequeños los pasos que he dado, pero desde ya debo reconocer que despierta un gran interés en mí. Voy a narrarles un poco la experiencia que nos contaba la doctora, la alcancé a escribir mientras viajaba. Como anécdota, quiero compartirles que solo hasta el día de ayer pude disponerme a participar de este evento. Sabía perfectamente que era 15 y 16, pero sabía también que dado mis ocupaciones solo podía asistir el 16. Tenía programado vuelo Ibagué-Bucaramanga 4:30, pero todo el día en Ibagué llovió, ¿sí? Y cancelaron el vuelo, ¿sí? Entonces me acerqué al terminal de transportes y me informé que a las 8:30, me informaron que a las 8:30 había una Aerovans que viajaba, digamos, a Bucaramanga 9 horas aproximadamente de viaje. Cuando fui a comprar el tiquete me dijeron que ya no había. Entonces allí fue donde decidí viajar a Honda. Bueno, para quienes no conocen, la llaman la ciudad de los puentes, por contar con más de 40 de ellos. Se le llama también la ciudad de La Paz, por ser uno de los pocos lugares del Tolima que no estuvo, que se escapó al flagelo de la violencia política en los años 50. Es reconocido el país por la llamada subienda, que ocurre entre enero y marzo. Y también por su atractivo turístico. La arquitectura colonial española es una de las más reconocidas huellas de la influencia de la cultura española en nuestra híbrida condición latinoamericana. Una vez en Honda logré ubicar un carro particular que me trajo hasta aquí. Comparto con ustedes esta experiencia porque quiero decirles que para mí estar aquí es importante. Poder conocer las experiencias de ustedes que tienen larga trayectoria en la investigación en ciudadanía, para mí es muy enriquecedor, y poder un poco debatir, hacer unos planteamientos que me permitan enriquecer una propuesta, pues indudablemente es una experiencia a la que le atribuyo gran valor. Entonces, mil gracias por permitirme plantear unas ideas iniciales y escuchar la retroalimentación que ustedes puedan hacer de ellas. Bueno, no es desconocido para nosotros que vivimos en un país en continuo conflicto, no solo por el enfrentamiento armado actual, sino por la histórica condición de violencia que hemos experimentado desde los tiempos del descubrimiento de nuestro continente. Las prácticas violentas son una constante. En la escuela, por ejemplo, sabemos del bullying, del acoso escolar, de los constantes enfrentamientos entre maestros, los momentos de indisciplina que logran desencajar un poco la armonía de la clase y llevar al maestro a un estado un poco límite. Sin embargo, la escuela no ha asumido abiertamente el tema de atender el mundo afectivo, porque es en el mundo afectivo donde se genera la violencia. Desde luego, el currículo oculto, las relaciones que se dan en los ambientes de enseñanza están orientadas al desarrollo afectivo, pero no conscientemente, ¿sí? Entonces, digamos, allí hay un punto desde donde quiero iniciar, y es, al inicio de nuestra vida psicológica existe una indiferenciación entre lo que somos y lo que es el mundo. El niño y la madre son una sola cosa. Yo soy el mundo. Solamente en la medida que se nos dice no, en repetidas oportunidades, entendemos que el mundo no soy yo. Que existe un lugar de la frustración que me da la posibilidad de identificarme, de saber que soy distinto del mundo. De allí la importancia de la incorporación de los límites para la estructuración de la personalidad.
los docentes con mucha frecuencia. Bueno, y yo hablo un poco de los docentes porque he estado los últimos 3 años escuchando sus discursos en público. Un poco la idea nace de entender un poco las dinámicas de las instituciones educativas que atienden población vulnerable. Bueno, lo primero que hay que decir es que pues son todas, porque no hay ser humano y no hay organismo vivo que no esté expuesto a algún riesgo. Pero digamos que existen franjas sociales que tienen mayor posibilidad de enfrentarse a situaciones altamente problemáticas y pues unas necesidades manifiestas. Entonces en esos discursos un poco hemos identificado esa relación entre maestro y estudiante no tiene en algunos casos la suficiente fuerza para lograr que ese adulto significativo se convierta en una oportunidad para ese niño que vive en condiciones adversas y que los 45 minutos que comparte con su maestro logren ser un oasis, un punto de referencia, un punto de anclaje para lograr mayores niveles de desarrollo. Es claro, ¿sí? Al maestro no le corresponde resolver el tema del hambre del niño, no directamente, ¿sí? Ni el regaño de la abuela, ni de la mala educación o las inadecuadas pautas de crianza que vive en su hogar. Le corresponde específicamente hacer que esos 45 minutos sean lo suficientemente significativos para que sean un referente desde donde construir un proyecto de vida realmente significativo. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de los derechos, al docente le resulta un tema conflictivo, porque con el auge, digamos, del tema, la divulgación, entonces los niños se excusan de sus caprichos con el tema de hace parte del derecho que tengo al libre desarrollo de la personalidad. Y allí habría que hacer una distinción de 2 niveles. Los derechos, en ninguna manera, pueden llegar a tener un cortapiso. Son los derechos. Es una ganancia que hemos tenido como especie para lograr unos mínimos de dignidad con los que hemos acordado vivir. Otra cosa es la incorporación del límite. ¿Sí? De hecho, lo más importante en la formación es poder decir no, porque ya les decía hace un momento que es en el no donde logramos construir identidad. Educar, formar, ¿sí? Implica incorporar límites. Y esto no tiene nada que ver con el tema de que a cada derecho le corresponde un deber. No, yo tengo derecho. Otra cosa es que debo incorporar límites y respetar reglas y normas. Pero no a cada derecho le corresponde un deber. Porque entonces los falsos positivos serían una opción posible. Tengo derecho a vivir, no el deber a respirar. Tengo derecho a la salud, no el deber a no enfermarme. El derecho y el límite son 2 temas que pertenecen a categorías de discusión distintas. Entonces allí un primer punto de reflexión. Atender el mundo afectivo es fundamental a la hora de hablar de formación ciudadana en la escuela. Porque ya saben ustedes muy bien que al hablar de ciudadanía estamos hablando de autonomía, de capacidad para reconocerme válido, de reconocer el valor que hay en mí. Y en la medida que me reconozco, puedo tomar perspectiva, como lo planteaba Selman. Perspectiva, razonamiento moral, que me permita ver al otro. Y además, atribuirle valor. Y poder emprender con él proyectos colectivos comunes que nos permita llegar a acuerdos. Y en esos acuerdos, arriesgarnos a construir un proyecto colectivo que conduzca al bienestar, al desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro grupo más cercano. Entonces, un primer punto de discusión, la atención al mundo afectivo en la escuela, visibilizarse, no hacer parte del currículo oculto, sino de las acciones manifiestas que haga el docente en sus prácticas pedagógicas.